presentación. Para mí es un honor muy grande ser miembro de esta institución. Y en el capítulo de agradecimientos, pues agradecer a los dos profesores que me transmitieron la pasión por el álgebra, que fueron Francisco Pérez Bonasol aquí y María Jesús Iranzo, que está en Valencia. He decidido hablar de lo que más conozco, que es la teoría de representación de grupos, aunque tengo fascinación por otras partes de las matemáticas, también especialmente en la álgebra o teoría de números, pero creo que esta es la mejor manera de presentarme. Esto no son necesariamente buenas noticias porque quizá hayan visto partes de esta presentación en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, pero tengo resultados nuevos, o sea que sí que hay cosas nuevas. La segunda cosa es, el título de la charla son 50 años de los problemas de Richard Brouwer, y la segunda cosa es que no hay... ¿Esto funciona? Vale, sí, que no hay que dejar que la realidad te estropee un buen título, porque realmente el artículo fue publicado en 1963, o sea que realmente son 51 años desde que se publicó el artículo de Brouwer. Este es un artículo capital en la teoría de grupos, en la teoría de representaciones de grupos. O sea, su introducción es clásica, por ejemplo, empieza diciendo, no sé si lees ahí, que dijo Bell que donde quiera que los grupos aparecen o pueden ser introducidos, la simplicidad cristaliza del caos comparativo. Esto puede ser a menudo cierto, pero extrañamente no se aplica a la teoría de grupos itself, incluso cuando restringimos a la teoría de grupos finitos. Nos recuerda a aquellos educadores que quieren educar el mundo, pero no pueden con sus propios hijos. Un esfuerzo tremendo ha sido hecho por matemáticos desde hace más de un siglo para aclarar el caos en la teoría de grupos. Todavía no podemos responder a algunas de las cuestiones más sencillas. Esto es lo que decía Brouwer en su introducción. En este artículo, él lista 40 problemas. 40 problemas que han sido un motor, este es Richard Brouwer, un motor en la investigación en nuestro campo. Algunos apuntes referentes a Brouwer es que nace en Berlín con el siglo XX. Pronto acude a la Universidad de Berlín a estudiar y entre sus profesores, la verdad es que cuando lees la lista dices, caramba, estaba Bjöverkak, Karatheodori, Einstein, Planck, Schur, parece como que sea una broma, pero aparentemente esto es verdad. Deja Alemania en 1933 por motivos obvios y Hermann Weyl lo rescata en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Allí después es profesor en Toronto, en Madison, en Michigan, hasta que en 1952 le ofrecen una cátedra en Harvard. Ya se retiraría en 1971. Le dan el Cole Prize en 1949, es presidente de la MS, del 59-60, y se le concede la National Medal of Science en 1970. Y finalmente muere en Cambridge, en Massachusetts, en 1977. Entre sus contribuciones, que son muchas, primero desarrolla la teoría algebraica de álgebras simples, que resuelve una conjetura muy famosa, la resuelve con Hasse y con Noether. En teoría de números, concretamente en Class Field Theory, resuelve la conjetura sobre L funciones de Artin, por lo que recibe el Cole Prize. Ya dentro de mi campo, desarrolla la teoría de representaciones modular de grupos finitos. Es también un pionero en la clasificación de los grupos finitos simples. Y humildemente esta es mi conexión con Brouwer. Entre los estudiantes de Brouwer en Harvard, dos de los más importantes fueron Passmann y Isaacs. Yo soy coautor habitual de Isaacs desde hace 20 y tantos años. Bueno, como decía en este artículo, Brouwer propone 40 problemas. En 45 minutos, evidentemente, no podemos hablar más que de unos pocos. Estos problemas, como digo, han guiado mucha de la teoría de la representación durante estos años. Algunos siguen abiertos, otros se han cerrado hace tiempo, otros fueron resueltos en negativo. Por ejemplo, este es el primer artículo, el primer volumen, las primeras 4 páginas de una revista que para los algebristas es muy importante, que es el Journal of Algebra. Y el título es Answer to a Question of Richard Brouwer.
y lo resuelve Date, que daría otro ejemplo negativo a una cuestión de Brouwer, pero luego compensaría dando una respuesta positiva e iniciaría una de las teorías más maravillosas que hay entre representaciones, que es la del defecto cíclico. O sea que Date, digamos, dio dos contraejemplos, pero luego lo compensó con un paper muy famoso. O sea que hasta las preguntas con contestación negativa fueron importantes, están siendo importantes. Entonces, mi propósito hoy simplemente es hablarle de unos pocos problemas. Hablaré de álgebras de grupo, hablaré de tablas de caracteres, hablaré del problema 20, que es la conjetura KdB, que data del año 59, y hablaré del problema 23, que es la conjetura de altura cero en 1955. Vale, es un lugar común decir que en teoría de cuerpos solemos mirar hacia afuera. Tenemos un polinomio, buscamos las raíces en cuerpos más grandes. Sin embargo, en teoría de grupos sucede al revés. Tenemos un grupo, miramos dentro, que es lo que dentro del grupo, los subgrupos, saben del grupo. Bueno, nos encantan las listas, a todos, los 10 mejores libros. Les voy a proponer los 2 mejores grupos. Siempre hay que tener como algo en la cabeza. Cuando digo un grupo, estoy pensando en grupo simétrico, aplicaciones biyectivas de un conjunto de n elementos. N puede ser infinito. Pero nosotros trabajamos en grupos finitos, n va a ser un número finito. O sea, este es un grupo con composición de aplicaciones. ¿Cuál es el orden del grupo? ¿Cuántos elementos tiene el grupo? ¿Cuántas permutaciones hay? N factorial. De todas formas, este no es mi grupo favorito, aunque lo haya puesto primero por motivos históricos. Mi grupo favorito es este. Es el grupo general lineal de matrices inversibles sobre un cuerpo. Si queremos estar en grupos finitos, podemos simplemente suponer que estamos en un cuerpo finito, y en ese caso el orden de este grupo, ya vemos que hay una cierta teoría de números aquí, es ese producto. Esto es muy sencillo, simplemente coges matrices inversibles, la primera no puede ser 0, la segunda no puede ser múltiplos de la primera, etcétera, etcétera. O también puedes, si quieres grupos finitos, te puedes coger el grupo general lineal sobre los complejos y buscarte dentro de ahí subgrupos finitos. Esto es un problema también muy famoso. Bueno, he dicho 2 grupos, simétrico y el grupo de matrices. Si caben 2 grupos más, AN, que es el subgrupo de las permutaciones pares, las permutaciones se dividen en pares e impares, y un grupo que es muy famoso, tanto en teoría de grupos como en teoría de números, que es el SL. Son las matrices de determinante 1. Cojo a veces cuerpos, pero, por ejemplo, la gente de teoría de números, pues aquí cogería anillos, o otro tipo de anillos algebraicos o lo que fuera. Bueno, aquí empieza un poco mi notación, la notación clásica. De hecho, estos son subgrupos, o sea, este es un subgrupo de este, pero encima es algo más que un subgrupo, es un subgrupo normal. Este es un subgrupo de este, pero es mucho más, es normal. Y normal lo único que quiere decir es que un subgrupo es normal y se escribe con este triangulito si es cerrado por conjugación. La conjugación es la operación fundamental en grupos. ¿Vale? Una aplicación lineal es una matriz, pero si cambias la base te sale una matriz conjugada. Esa es la conjugación. O sea, lo importante es la aplicación lineal. La matriz, hay representantes, eso se llama la clase de conjugación. ¿Por qué son tan importantes los subgrupos normales? ¿Por qué son tan importantes los ideales en la teoría de anillos? Porque te permiten construir un nuevo grupo. Cuando tienes un nuevo grupo se produce un pequeño milagro. Hay un nuevo grupo. Ese nuevo grupo tiene orden más pequeño, simplemente es el orden de este nuevo grupo es cardinal de G partido por cardinal de H, orden de G partido por cardinal de H. Sí, es verdad que los subgrupos, el orden de los subgrupos dividen al orden de los grupos. Si supongamos, estamos en teoría de grupos finitos, supongamos que tú quieres estudiar todos los grupos, cosa que es imposible, pero imagínate que quieres hacerlo. Imagínate que lo quieres hacer por inducción, vas conociendo los de grupos de orden 2, 3, 4, 5. Si tú tienes un grupo y tienes un subgrupo normal, de repente tienes 2 nuevos grupos más pequeños. Y por inducción se supone que los conoces. ¿Cómo construir G si tienes estos 2? Se llama la teoría de la extensión y es un problema en el fondo irresoluble. Pero bueno, tienes mucha información. Si conoces estos 2, sabes bastante de G.
El problema, claro está, es qué pasa si no tienes esos subgrupos normales. Entonces, tu vida cambia. Ya no puedes aplicar esto, tienes que empezar de nuevo. Un grupo se llama simple, que es un nombre que los de teoría de grupos dieron, pero que a lo mejor no es el más... Porque simple para que sea fácil, es todo lo contrario. Un grupo simple es un grupo especialmente complicado. Pues un grupo es simple si el truco anterior no te vale, si no tienes subgrupos normales, si no tienes estructuras cociente. Utilizando simplemente que estás en un grupo finito, que es decir, puedes coger cosas de subgrupos de orden lo máximo posible, tú puedes siempre tener una serie de subgrupos normales en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, de tal manera que los cocientes son simples. El teorema de Jordan-Holder dice que estos cocientes son únicos. Pongo esta igualdad, que es trivial, simplemente para decir que el orden de un grupo es el producto de estos factores simples, y esto nos recuerda un poco a que un número se descompone como producto de primos. Efectivamente, los grupos simples hacen el papel de los números primos. Un número es producto de números primos, un grupo finito es producto, no es verdad, pero está relacionado íntimamente con los grupos simples. Por tanto, hay un problema que es fundamental, es quiénes son los grupos simples. Antes de eso, decirles, porque lo voy a mencionar durante la charla, que un grupo es resoluble si estos grupos simples son los más sencillos posibles, que simplemente tienen orden primo. Estos grupos son simples porque es que no les cabe nada. En un grupo de orden primo no tiene subgrupos, son simples de manera elemental. Y un grupo se llama P-grupo, que también los mencionaré, si todos estos primos son lo mismo. O dicho de otra manera, si el orden de G es potencia de P. Vale, esto nos lleva a quiénes son los grupos simples, y esto nos lleva a uno de los grandes teoremas del siglo XX, la clasificación de los grupos simples, que es algo que nos persigue a los de teoría de grupos. No podemos dar una charla sin mencionar, o por lo menos yo, sin mencionar los grupos simples. Es como, no es una maldición, pero bueno, es nuestra vida. Es nuestra vida. Tenemos problemas tremendamente hermosos, tremendamente profundos, de los cuales no sabemos cómo atacarlos, si no es utilizando la clasificación de los grupos simples. O sea, creemos que hay mucha teoría detrás, pero nadie la sabe. O sea, estamos esperando al Darwin de la teoría de grupos. Hubo un primer Darwin que fue Thomson, estamos esperando solamente al segundo Darwin. Thomson fue esencialmente el constructor de todo esto. Bueno, ¿quién es esta famosa lista? La famosa lista, lo he contado algunas veces, todo el mundo ha oído hablar alguna vez. Un grupo finito simple, si tiene orden P, estos son los grupos simples elementales. Si son grupos alternados, para n mayor o igual que 5, el número 5 es importante. Si es un grupo de tipo Lie, que son los más famosos, los más numerosos, si coges un grupo simple al azar, seguro que te sale de tipo Lie, por probabilidad. Bueno, seguro. Bueno, y eso es lo que quiero decir. Casi todos son grupos de tipo Lie. Y hay 26 esporádicos, que son 26 grupos que aparecieron que nadie sabía de dónde venían y que fueron apareciendo hasta completar ese número, 26. ¿Por qué 26? La teoría de grupos es así. Todo funciona a partir de un cierto orden y hasta ese orden hay excepciones que hay que clasificar. Algunos comentarios, bueno, se han visto, he puesto 2004, cuando Gorenstein anunció la clasificación en 1982, lo cual fue un grave error, porque la clasificación no se ha completado hasta 2004. Esto puso en entredicho el trabajo y la investigación de mucha gente, porque si ya estaba anunciada, ¿para qué perder el tiempo trabajando en la clasificación de los grupos simples? Si alguien ha dicho que ya está acabada, estás perdiendo tu tiempo, ¿no? Y sin embargo no estaba acabada, había muchos gaps en la demostración. El segundo comentario es que antes se habían clasificado, esto fue un éxito, se habían clasificado, y tiene un cierto paralelismo, las álgebras de Lie simples, que eran 4 familias infinitas y 5 familias esporádicas. O sea, esto nos remitía un poco, era la idea de la clasificación. Si esto había sido posible, ¿por qué no lo otro? El problema es que, sin que se me enfade nadie de teoría de álgebras de Lie, digamos que los de teoría de grupos suelen decir que esta es una clasificación comparada con la otra para gente de párvulos. O sea, dicho con todo el respeto, esta es una clasificación que la puedes dar en un curso de doctorado, en un libro. La clasificación de grupos simples es imposible. O sea, ahora hemos tenido a Ron Solomon en la Universidad de Valencia dando un curso, y ya llevan 10 volúmenes de la AMS escribiendo una simplificación, un rewriting de la clasificación, y todavía siguen y siguen y siguen.
y esto que está ya muy simplificada, pero es tremendamente complicada. Bueno, el 5 este es muy importante porque el 5 este es la razón, como todos mundos sabemos, la teoría de Galois, de que para n mayor o igual que 5 los polinomios no hay una solución general por radicales, las raíces. Otro comentario más es que, bueno, aquí tienen un ejemplo de un grupo de tipo Lie. Y también, bueno, hay 26 grupos esporádicos. Estos son los grupos esporádicos con sus órdenes. Lo máximo durante muchos años fue descubrir uno. Aquí están los grupos de Mathieu, los primeros, los Janko, los McLaughlin, Onan, Conway tiene 4, Thomson tiene 1, Fisher tiene 2. Quiero decir, durante años fue lo máximo descubrir un grupo simple. La gente se especializaba en dónde buscarlos, y nadie sabía cuántos iba a haber. Al final hubo 26. La historia es tan bonita que tiene hasta un libro, varios libros. Aquí hablan de Conway, de Thomson. Esto es matemática y divulgación. La verdad es que tiene muchos méritos que un libro de divulgación sobre la teoría, sobre la clasificación de grupos finitos simples. No uno, sino que hay varios. Este es el orden del monstruo. Evidentemente nosotros no trabajamos con esos números, sino que los escribimos así. ¿Vale? Últimamente tengo la manera de detectar algebristas en clase, que es que si dices 1024, si alguien te dice que es 2 elevado a 10, sé que estoy hablando con un algebrista. O sea, no sé. Se me ha ocurrido esto, pero es que es verdad. Quiero decir, el momento en que alguien ve 1024 y lo factoriza, estamos hablando con un algebrista. Bueno, la razón por la que se escriben los grupos así es por la teoría de Sylow. Es decir, cuando tienes un grupo no sabes qué subgrupos hay ahí dentro, sí que sabes que hay un grupo de orden 2 elevado a 46, un subgrupo de orden 3 elevado a 20, un subgrupo de 5 elevado a 9. Eso se llaman los p-subgrupos de Sylow. Este es, por ejemplo, un p-subgrupo de Sylow del grupo general lineal. Son las matrices triangulares superiores. Bueno, un grupo abstracto, como he dicho algunas veces, estudia. Tienes un grupo abstracto, ¿cómo lo estudias? Lo estudias de dos maneras. Te coges tus grupos favoritos y ves homomorfismos de grupos. Primero este fue la idea de Galois, de Cauchy del siglo XIX. Eran grupos de permutaciones. ¿Sí? Los polinomios, las raíces, había permutaciones. Sin embargo, un siglo después es la idea de Schur y de Frobenius, que es estudiar los homomorfismos de G en los grupos de matrices. Bueno, una idea fundamental en la teoría de representaciones es la idea de álgebra de grupo. Me he ido a Wikipedia y he visto con sorpresa que la primera acepción que aparece de álgebra de grupo es de mis compañeros analistas. Pasa que, claro, cuando hablan de topological groups, de locally compact Hausdorff group, etc., y hablan de la convolution, pero cuando estás en un grupo finito, todo esto, es decir, la integral es una suma, todo es mucho más sencillo. Por lo tanto, en un grupo finito, la álgebra de grupo simplemente es una idea absolutamente elemental, pero que es fundamental, que es lo siguiente. Simplemente coges el grupo y coges las sumas formales. Coges simplemente el espacio vectorial con base del grupo. Eso es una álgebra compleja, como la que Manuel estaba utilizando, simplemente es que tiene dimensión finita. Aquí se multiplican las cosas, es un espacio vectorial con multiplicación. Vale, siempre hay que tener un ejemplo canónico de las cosas. El ejemplo canónico es las matrices. Las sumas es un espacio vectorial y puedes multiplicarlas. Vale, aquí es cuando ya se ponen las cosas interesantes. Teorema de Wedderburn, que dice que la álgebra el álgebra de grupo, de un grupo finito, de repente te aparecen k-números. K-números que están asociados unívocamente a cada grupo finito. ¿Quiénes son esos números? Prácticamente ya llevo 30 años dedicándome a estudiar esos números. K, no voy a entrar en más detalles, es el número de clases de conjugación. Si tomas dimensiones, la dimensión de este espacio es cardinal del grupo, la dimensión de los matrices son n1 cuadrado más nk cuadrado. Es decir, estos números de aquí tan misteriosos, si los sumas al cuadrado te da la orden del grupo. Bueno, hemos hablado de funciones, estoy haciendo mi introducción a la teoría de representaciones para ir a los resultados. Vamos a ver unas funciones muy especiales que todos ustedes conocen, supongo, que son cuando tienes un homomorfismo de grupo, llamamos una representación compleja, este se llama el grado, pues entonces Frobenius y Schur inventaron simplemente coge la traza. Es decir, de toda la representación te quedas con la suma de la diagonal, lo cual es no sé, si lo piensas bien, es como una idea un poco perentoria. ¿Por qué la suma de la diagonal va a recuperar esta representación? ¿Por qué es tan importante? Y sin embargo, es fundamental. Bueno, esto se llama, si tomas el grado del G de 1,
es la traza de la identidad, que es recuperas el grado, y esto es una función de clase que simplemente quiere decir que, bueno, que es constante sobre clases de conjugación. Si tienes dos representaciones, puedes construir esa y por tanto la suma de dos caracteres es un carácter. Un poquito más especial es probar que el producto de dos caracteres es carácter, lo cual es verdad utilizando el producto tensorial. Bueno, un carácter por tanto se llama irreducible si no suma dos caracteres, ya tenemos el concepto fundamental, un carácter irreducible. El teorema fundamental de la teoría de caracteres, que yo lo escribo en una línea, pero que no es fácil de probar porque utiliza toda la teoría de Wedderburn, es que cuántos hay, tal y conforme los he descrito, no sé, simplemente he dicho que un carácter irreducible es una suma de dos. Sin embargo, hay tantos caracteres como clases de conjugación y encima es una base ortonormal. Este espacio es un espacio hermitiano muy fácilmente. De acuerdo, entonces ahora vemos que todo grupo finito tiene asociada una matriz, es decir, tenemos las trazas, tenemos las clases de conjugación y por tanto podemos hacer una matriz compleja. O sea, de repente un grupo finito tiene una matriz compleja que es mi tabla de caracteres. Por ejemplo, aquí les he puesto la tabla de caracteres del grupo A5, que es un grupo de orden 60. Fíjense que es 1 más 9 más 9 más 16 más 25 es 60. Esto es una raíz quinta de la unidad, es decir, los valores de los caracteres son enteros algebraicos, son sumas de registro de la unidad, y podría decirles muchas cosas sobre lo que está pasando aquí en la tabla de caracteres, pero no lo voy a hacer ahora. Sí que observo que los números estos, 3, 4, 5, son divisores de 60, que es la suma de los cuadrados. Estos misteriosos números, los de Wedderburn, son exactamente esta columna. Bueno, y por fin puedo empezar a hablarles muy someramente de algunos de los problemas de Brouwer. El primer problema de Brouwer, problema número 1, dice ¿qué álgebras son álgebras de grupo? ¿Qué álgebras finito-dimensionales son álgebras de grupo? Y la segunda es ¿cuándo dos grupos no isomorfos tienen álgebras de grupos isomorfas? Brouwer era tremendamente listo. Decía, no puedo resolver ninguna de estas cuestiones, no estoy seguro de que tengan buenas respuestas, pero todavía estas preguntas nos darán dirección en nuestro trabajo y es exactamente lo que nos está ocurriendo. Si tenemos que un grupo, imaginemos que tenemos un grupo finito y tenemos que suma de las álgebras estas de matrices. Entonces tenemos muchísima información que se va colectando a través de los años a respecto de esos NIs, aunque nunca dan una solución un sí solo sí. Por ejemplo, cada número utilizando enteros algebraicos, cada NI divide a estos, el número de NIs iguales a 1 los divide a n. Por ejemplo, n está acotada por una función de k. Simplemente este trabajo, esto ha dado muchísimos trabajos. ¿Cuál es la mejor función que acota el orden del grupo por el número de clases de conjugación? Por ejemplo, para decirles que esto es algo que se está viviendo, David Craven de Oxford y Alex Moreto, que trabaja con nosotros, probaron que también la mayor repetición hay una función de la mayor repetición de NIs de tal manera que te acota el orden del grupo. Ese fue un trabajo importante. En el problema número 2 se dice, ¿qué sabe el álgebra de grupo de G? Por ejemplo, es trivial que el álgebra de grupo sabe si G es abeliana, o el álgebra de grupo es abeliana, si solamente es conmutativa, si solamente hay grupos conmutativos, es trivial. Sin embargo, no fue hasta 1986 que Isaacs probó que el álgebra de grupo reconoce que el grupo es nilpotente. Un grupo es nilpotente si es producto de lo que se llaman p-grupos, producto directo de p-grupos. Sin embargo, no es hasta el año pasado cuando Tong Viet prueba que el álgebra de grupo sabe si el grupo es simple. Esto ha sido un trabajo importante. Por ejemplo, el problema abierto es, ¿sabe el álgebra de grupo si el grupo es resoluble? Yo últimamente me levanto todos los días con números así. Por ejemplo, miro estos números quiere decir que este es un grupo que tiene 4 caracteres de grado 1, 1 de grado 2, 8 de grado 3, 4 de grado 4, 4 de grado 5, 2 de grado 6, etc. Y tengo que ver, ¿corresponden a un grupo resoluble o no? Por ejemplo, estos no corresponden. Tengo bases de datos de centenares de miles que voy recolectando. Intento ver, si hubiera un contraejemplo, lo hubiera encontrado ya, yo creo. Y sin embargo, tengo los ordenadores siempre funcionando. Y no encuentro contraejemplos, yo creo que debe ser verdad, pero no. Veo esos datos e intento decir, ¿qué es lo que le hace que esto venga de un grupo no resoluble? Y digo, que el número este es muy grande respecto del todos, que este número es muy pequeño, pero no, o sea, me supera, estoy a punto de abandonar este problema, ya llevo mucho tiempo con él.
El siguiente problema de Brouwer está relacionado con el problema 2 estrella. El problema 2 estrella dice, bueno, ¿y si cambiamos, no sobre los complejos, si cambiamos para todos los cuerpos? Date dio otro contraejemplo, un contraejemplo que es clásico. O sea, efectivamente, aunque sean para todos los cuerpos, no recuperas, o sea, la respuesta es negativa. Esto nos lleva a un problema actual, muy famoso, que es el problema que he llamado del isomorfismo modular, que dice, pueden existir dos p-grupos, es decir, dos grupos de orden potencia de p, de tal manera que el álgebra de grupos sobre el cuerpo de p-elementos sea isomorfa. Este es un problema que parece intratable actualmente. Con ordenadores han probado hasta p elevado a 7, creo, pero p elevado a 7 es una ridiculez. ¿Por qué quiero decir? P elevado a 7 no es nada en el fondo, aunque hay muchísimos p-grupos de orden p elevado a 7. Esto tiene una buena... Es decir, este problema no es ninguna tontería. Este problema se ha probado si en lugar del cuerpo de p-elementos se cogen los anillos, los enteros p-ádicos. Sobre este problema hay una cierta cautela y es la cautela que hay sobre los problemas de isomorfismos de álgebra, que es la siguiente. Durante décadas este fue un problema fundamental, el problema de Hickman. Se llama Integral Isomorphism Problem y fue formulado en 1939. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, en un paper en Annals of Mathematics, en 2001, Martin Herweg de Stuttgart encontró un contraejemplo. El contraejemplo no es minimal, pero probablemente lo sea, es 2 elevado a 21 por 97 elevado a 28. Este número es muy grande. Y esto nos lleva a la ley de los números, pequeños. ¿Hasta cuánto tienes que comprobar para pensar que algo es cierto o es falso? Yo he encontrado un contraejemplo relativamente importante y he tenido mucha suerte. Porque si hubiera sido de orden de una magnitud 2 veces superior, los ordenadores no hubieran podido encontrarlo. O sea, encontrar a veces un contraejemplo es pura suerte, o hacerlo en el momento correcto. Uno de los problemas clásicos de Brouwer es, bueno, él resume muchas de sus preguntas así, dice, muchas de las cuestiones que he preguntado se pueden resumir esencialmente en un problema. Encuentran nuevas conexiones entre la tabla de caracteres y las propiedades del grupo. Si sabes esto, si ves esto, ¿qué sabes del grupo? Yo con esto les podría decir muchas cosas del grupo. Las propiedades globales, es decir, el ser nilpotente, ser resoluble, las ves en la tabla de caracteres y enseguida dices, está claro. Las propiedades locales, en teoría de grupos tenemos propiedades locales que están asociadas a un primo, por ejemplo, decir, ¿cómo es el p subgrupo de Sylow? ¿Son complicadísimas o imposibles o sencillamente falsas? Este es el problema número 12 de Brouwer. Dices, si me das la tabla de caracteres de un primo, ¿cuánta información tienes del p subgrupo de Sylow? ¿Puedes en particular decidir si el p Sylow es abeliano? Bueno, el año pasado publicamos este artículo que dice que un grupo tiene p subgrupos de Sylow abeliano si solamente si se verifican estas dos condiciones. Estas dos condiciones no voy a entrar en ellas, pero son condiciones que se pueden leer en la tabla de caracteres. Por tanto, esto resuelve el problema número 12 de Brouwer. Bueno, como he dicho, al principio Brouwer hizo muchas contribuciones en teoría de álgebras, en anillos, en teoría de grupos, evidentemente, pero yo creo que será más recordado por su contribución, por haber descubierto la teoría modular. Como decía Pilar, teoría modular es característica P, pero bueno, los problemas 20-23 pertenecen a esta teoría, pero es más que característica P. Es todo mezclado, la teoría modular. Es decir, en teoría modular trabajas en característica 0. Antes hemos hablado de los números complejos, pero realmente Brouwer probó que no te hace falta ir a los números complejos. Es suficiente trabajar con extensiones ciclotómicas. También se trabaja con los enteros algebraicos de las extensiones ciclotómicas. Luego coges un ideal primo y lo que haces es coger el anillo cociente y ya tienes un cuerpo de característica P. Es decir, la teoría modular es combinar las tres cosas. Por ejemplo, en anillos, pasar de R al cociente es trivial. Pero, ¿cómo pasas de una representación de característica 0 a una de característica P? Esto ya es muy delicado. Y la manera de hacerlo es, de nuevo, un teorema de Brouwer. Cuando tienes un carácter irreducible, ¿se acuerdan que un carácter irreducible es una traza de una representación compleja? No, lo que Brouwer prueba es que realmente puedes coger una representación con entradas en R,
que te origina el carácter, cuya traza sea aquella. Cuando la tienes ya en R, puedes estrellar, es decir, como podrías pasar de R a F, a cada entrada a la matriz le aplicas estrella y ya tienes una manera de pasar. Esta es la conexión entre característica 0 y característica P. Los bloques, simplemente con esta manera de pasar de característica 0 a característica P, de repente los caracteres se ponen en familias que se llaman bloques. Cada bloque tiene un subgrupo asociado que se llama grupo de efecto. Y todos los problemas de Brouwer y teoría modular tienen que ver con bloques y con grupo de efecto. El bloque más importante, que se llama bloque principal, tiene grupo de efecto un P subgrupo de Sylow. La información, como digo, más profunda y delicada de los grupos se obtiene utilizando teoría modular. Por ejemplo, este es el clásico Second Main Theorem, que te dice que un determinado carácter, en un grupo con defecto D, pues sabes un montón de ceros de este carácter simplemente sabiendo dónde está tu elemento o no. Este es el famoso problema 20 de Brouwer, que es si un bloque con defecto D consiste como mucho de P elevado a D caracteres. O dicho de otra manera, la KdB conjetura es que si tienes un bloque de G con grupo de efecto D, entonces se conjeturó que KdB, o sea, que el número de caracteres ahí dentro era menor o igual que el cardinal de D. La conjetura KdB es un misterio para grupos resolubles, que es una parte muy especial de los grupos. Fue resuelta hace 10 años, un trabajo de mucha gente. Quiero sobre todo mencionar a Thomson, porque Thomson, digamos que no dedica el tiempo a problemas menores. Thomson es medallista Fields, es Abel Price y es el mejor matemático que hemos tenido nunca en teoría de grupos. Y su contribución aquí es fundamental. Es un problema tremendo. Y esto solamente es para grupos resolubles, que fue resuelto. En general, se considera intocable. No quería acabar mi charla sin darles simplemente un problema de teoría de grupos puro, que es este. Esto es una consecuencia de la conjetura KdB. Aquí no hay ni bloques, no hay nada. Esto es teoría de grupos normal y corriente. Teoría de grupos que se puede dar en un primer curso de teoría. Ese problema se puede enunciar en un primer curso de teoría de grupos. Que si tienes un grupo que tiene un subgrupo normal de orden potencia de P, que es autocentralizante, es decir, que los únicos elementos que conmutan con él son ellos, entonces probar que el número de clases de conjugación de G es menor o igual que el tamaño del P Sylow. Esto es intocable. Esta es la última parte de mi charla, que es la conjetura de altura cero, que dice lo siguiente. La enuncio en la parte más sencilla, que dice que P no divide J de 1 para todo J en el bloque principal si solamente sí el P Sylow de G es abeliano. Hay muchas, es decir, estoy hablando de cosas ya relativamente técnicas, pero esta es la idea con la que se deben de quedar, que es que información global, información de G, se obtiene de forma local mediante un P Sylow. Tu grupo puede ser absolutamente enorme, tu P Sylow puede ser muy pequeño y sin embargo están conectados. ¿Cómo están conectados? No tenemos ni idea, pero la evidencia es que están conectados. Este es el enunciado de la altura cero en palabras de Richard Brouwer. Nuestra manera de atacar estos problemas, a falta de tener ninguna idea de cómo atacarlos de una manera conceptual, es utilizar nuestra clasificación. Esto puede ser una buena idea o una mala idea, pero es la única idea que tenemos. Esta idea, yo por ejemplo me dedico mucho mi labor principal es coger las conjeturas de Brouwer y otras y reducirlas a problemas de grupos simples. A partir de ahí la gente de grupos simples las trabaja y pueden resolverlas o no, pero tienen una dirección para resolver las conjeturas. Este es un ejemplo de que la dirección va siendo correcta. Este es un paper el año pasado de Radak Kesar y Gunter Male, en la cual prueban una dirección de la conjetura de altura cero. O sea que sí que por lo menos estamos probando los teoremas. A lo mejor no estamos probando de la manera más elegante o de la mejor manera posible, pero lo estamos probando. Bueno, en 1972, Mackay le dedica un artículo a Brouwer que cambiaría la teoría de representaciones. Se ha hablado de los problemas de Brouwer, pero también hay la conjetura de Mackay, que inició una serie de conjeturas. Aquí vemos que este paper está dedicado a Richard Brouwer. Y entonces Mackay, que
Bueno, las malas lenguas dicen que es un matemático excelente, pero las malas lenguas dicen que es el matemático más famoso sin ningún teorema. Porque en el fondo es un matemático que tiene teoremas, evidentemente, pero que ha observado 3 o 4 cosas excepcionales. 4 observaciones que han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, quizá hayan hablado ¿cómo se llama esto? El Monster Moonshine, que es de una serie J, bueno, Pilar nos podría contar más, que observó que un coeficiente correspondía con un grado de carácter del monstruo. Simplemente se dio cuenta de esas 2 similitudes, de que 2 números eran iguales salvo en una unidad. Simplemente observó eso y hay un medallista Fields que resuelve ese problema. Es decir, que no estamos hablando como de cosas sin sentido o triviales, sino cosas muy profundas. Y Mackay observó algo muy profundo. Tuvo mucha suerte porque solamente lo observó para grupos simples, para odd degree, para P igual a 2. Sin embargo, esta es la conjetura de Mackay, que dice que si tienes un grupo y consideras los caracteres de G de grado no divisible por P, pues si lo haces, si cuentas cuántos hay aquí y cuántos hay aquí, el mismo número tienes que tener. Este grupo es un grupo inmenso, este es un grupo tremendamente pequeño y sencillo. Y sin embargo, los 2 números son iguales. ¿Y por qué está pasando eso? Nadie lo sabe. Como he dicho, bueno, no lo dije yo, lo dijo Alperin, si esto fuera, sin lugar de matemáticas, esto fuera física, esto sería ya una verdad absoluta. Pero no es física. Necesitamos una demostración. Bueno, mi contribución a la teoría a la conjetura de Mackay se puede resumir en 2 maneras. La primera es que hace ya unos años probamos que si los grupos simples satisfacen una versión fuerte de Mackay, la conjetura de Mackay es cierta. Es decir, ahora la pelota está en el tejado de la gente de grupos simples. Mi trabajo con Mackay terminó en 2007. O sea, yo les he dado la lista de condiciones que tienen que comprobar y ahora ellos, los de tipo Lie, intentan probar que son los que quedan. Los alternados se ha comprobado, los de tipo Lie se han comprobado para muchas familias y todavía quedan comprobadas unas cuantas. Por ejemplo, Lustig, que ahora ha recibido un premio muy importante, también está metido en este tema. O sea, son cosas como de caracteres de grupos de tipo Lie que son muy profundos, muy sofisticados. No es mi campo, quiero decir, mi contribución acabó aquí. Pero mi más reciente, que fue del año pasado, fue algo que yo creo que es sorprendente. Con Britta Speth de Kaiserslautern probamos que si todos los grupos simples satisfacen la versión fuerte de Mackay, entonces la conjetura de altura cero